Conectados con Life, psicología para todos, a un clic de distancia. A un clic de distancia. Pues sí, vamos a un clic de distancia. Gracias a todos los que escucharon ese clic y ahora están conectados con Live una noche más. Hola Hernán, ¿cómo va todo? Muy bien, una noche más acá. Una noche más, sí. Pero ¿por qué tienes que leerlo así? O sea, no. No sé, por el tema, no sé. Ok. ¿Cómo va todo, Hernán? Cuéntame cómo Se me está. acabó de ocurrir algo para la siguiente temporada. Ya les boto ahorita un tema. Muy bien. ¿Qué estoy haciendo ya? Perdón, es que estoy hablando a la gente. Bien, ¿cómo vas tú? ¿Cómo te ha ido? Ay, bien, Hernán, estoy emocionada, estoy nerviosa, estoy como hiperactiva por este programa específico, por la temática que vamos a hablar hoy. Pero nada, feliz de estar acá una noche más, de poder usar el espacio de Conectados con Live para hablar de cosas tan importantes como el espacio que vamos a abrir hoy. Y no sé, contenta de hablarlo también contigo, de la invitada que viene, de nuestro comité que nos ayuda, no sé. Vamos. Muy bien, aquí va a ser positivismo. Entonces, bienvenidos Conectados con Life, un programa creado, trabajado para traer evidencia, para clarificar, y desde esta temporada en que estamos cerrando en el año, bueno, cerrando no, todavía nos faltan, fomentando habilidades, hablando de qué hacer ante ciertas situaciones, cómo afrontar ciertas situaciones, como lo hicimos hace 8 días con cortejo. ¿Sí? Hoy dije yo de qué hablamos hace 8 días, no le pregunté de qué hablamos hace 8 días, Cecilia. Entonces, te lanzaste, o sea, me quitaste las palabras de lo que ya venía preparada, con mi rol normal de decir que vimos. Total. Cortejo, hablamos de cortejo, hablamos sobre cómo cortejar, sobre las dificultades que hay para cortejar, las implicaciones que implica cortejar, tal vez las maneras relativamente más efectivas para cortejar. Entonces fue un programa, creo que pues estuvo entretenido, estuvo bueno, estuvo chévere, la pasamos bueno. Y ya, bienvenidos, vamos a trabajar el día de hoy también un tema que sin duda alguna espero que vengamos hoy muy open mind, las personas que nos conectemos y aquellos que no estén muy open mind, entonces que aprendamos mucho sobre el tema. ¿Sí o no? ¿De qué vamos a hablar hoy, Ceci? Bueno, hoy vamos a hablar de lo que llamamos orientaciones sexuales diversas, básicamente, pero no necesariamente el tema de la diversa, sino de las orientaciones sexuales, de eso que es tan importante en términos de nuestra identidad sexual, de nuestra orientación de género. Creo que en muchos programas, tú y yo, y pues nuestros invitados, hemos hablado de diferentes cosas que se relacionan con nuestra salud mental. Muchísimas veces hemos hablado de cosas que se relacionan en términos de pareja, de sexualidad, y hoy vamos a hablar específicamente de este tema de nuestra atracción emocional, de nuestra atracción sexual, hacia qué género, hacia qué otras, mejor dicho. En eso estamos. Yo estoy un poco turboactivada. Yo sé, sí, lo hablábamos antes de empezar el programa. Sí, efectivamente vamos a hablar de orientación sexual, vamos a hablar de esa atracción que puede existir, que si nos metemos ya a clarificar y a brindarles información a muchos de los que se conectan, tiene que ver con esa atracción no única y exclusivamente sexual, sino esa atracción de orden romántico, de orden emocional, de orden afectivo, que se puede dar hacia otros. ¿Sí? Vamos a hablar sobre eso. ¿Sí? Y espero que nuestra invitada, porque aunque no esté en el listado de preguntas, pero me acaba de surgir si orientación sexual realmente va más allá de lo sexual. Yo diría que sí, después de lo que hemos revisado va más allá de lo sexual, no es únicamente ese ejercicio de interacción físico, sino que tiene que ver con la construcción, con lo emocional, con lo romántico, con lo afectivo, como les decía. ¿Sí o no sé si? Sí, creo que es importante hacer esa distinción entre la orientación sexual y la identidad de género, entendiendo esa identidad de género o esa identidad sexual como la percepción personal y propia de mi género. Es decir, si yo me identifico como mujer, como hombre o como ninguna de las dos, es diferente a mi orientación sexual, que tiene mucho que ver con hacia quién me siento atraído, hacia quién quiero tener una relación, sea sexual, sea emocional, sea de cualquier otro tipo o de cualquier nivel. Esas dos distinciones son importantes de conocer.
Y creo que es un tema que es muy importante traer a espacios como Conectados con Life, porque justamente todo este tema de las identidades sexuales diversas tiene muchísima evidencia que muestra cómo puede llegar a afectar nuestra salud mental, ¿sí? Nosotros trabajamos por fomentar la salud mental y hablar de identidad sexual y de hablarlo sin prejuicios y hablarlo desde la evidencia y de poder desmitificar y poder contestar un montón de preguntas y de prejuicios que existen. Si esa es una forma en la que nosotros podemos, no sé, acercarnos a ayudar a personas y fomentar salud mental, pues que esta es la idea. Y justamente nosotros desde Conectados con Life nos hemos como enfocado mucho en hablar desde la evidencia y no hablar desde lo moral, no hablar desde, no sé, lo ético ni todo esto, sino simplemente hablar de la evidencia. Y la evidencia nos muestra que, por ejemplo, las personas que tienen identidades sexuales diversas, aparte de lo heteronormativo, tienen mayores riesgos de suicidio, de depresión, de ansiedad, de un montón de cosas y están inmersos en un ambiente donde hay un montón de mitos que espero que hoy podamos un poco desmitificar. Estás conectada con el tema hoy. Estoy conectada con él. Sí, mira, sobre todo cuando chequeamos cómo ese continuo de la orientación va abarcando desde lo que llamamos heterosexualidad y heterosexualidad exclusiva, es decir, únicamente me siento atraído por las personas del otro género. Y en ese continuo encontramos términos como homosexualidad, ¿sí? Como bisexualidad, ¿sí? Y que sin duda alguna amerita hoy por hoy conversarlo, ponerlo sobre la mesa y clarificar realmente lo que hay detrás de esto y como tú lo decías, poder desmitificar, ¿sí? No vamos a necesariamente inclinarnos hacia una postura, pero probablemente vamos a poner posturas sobre la mesa, ¿sí? Sin duda alguna, las vamos a poner sobre la mesa, ¿sí? Porque vamos a tener que trabajar sobre eso, porque vamos a tener que tener un acercamiento sobre lo que implica la orientación a la conducta sexual. Yo insisto por ese camino, vamos a tener que diferenciar que la orientación no necesariamente va encaminada a eso, ¿sí? Vamos a tener que asumir que a lo largo de la historia se ha evidenciado que hoy por hoy, la orientación sexual es resultado de la interacción de muchísimos factores, ¿sí? De factores de orden biológico, de factores de orden social, de factores de orden psicológico, de factores asociados a mi historia de vida, a mi historia de aprendizaje, a mis experiencias, ¿sí? Es un constructo, esa es la palabra constructo. Sí, vamos a dejar un constructo para no acá entrar a generar polémicas del inicio, pero es un constructo grande, macro. Mucha de la evidencia que vimos y de lo que investigamos nos hablaba sobre la importancia justamente de hablar de estos temas, no solamente en el contexto clínico, sino de cuando se habla de estos temas en ambientes familiares, de cuando se habla de estos temas en ambientes sociales, y como el poder hablar y genuinamente informarnos sobre lo que implica esto. Por ejemplo, lo que acabas de decir, Hernán, que la orientación sexual es resultado de un conjunto de factores y que no es, mejor dicho, ella escogió, esto es una moda, eso se le va a pasar, o justo ahorita escogió hacer eso, o por ejemplo, algo que me decían hace poco, que tenía una conversación y me hacían una pregunta como, ¿por qué será que la gente después escoge voltearse? Y cosas por el estilo, ese tipo de preguntas que pueden ser supremamente invalidantes de la experiencia sexual o de sexualidades que podemos llegar a tener, que es una experiencia que es supremamente fluida y que si estamos inmersos en un ambiente en donde no se habla y por el contrario se estigmatiza, se ataca, se marginaliza, vamos a estar fomentando básicamente un cultivo de poca salud mental y de poca comprensión. Y creo que es muy importante abrir estos espacios. Cuéntame, perdón. No, tranquila, total. Es que también estaba respondiendo mirando el chat al tiempo, donde Nicolás nos dice que también es biológica, no solo cultural. Sí, totalmente. Creo que con eso damos la entrada también. Hay factores de orden biológico, sin duda alguna, de orden cultural. Es la interacción, ¿sí? Es lo que llamamos hoy por hoy algo multicausal, ¿sí? No unicausal. Y en la línea de lo que tú decías, ya por eso fue que me salté así, también clarificar
ese aspecto que tú estás marcando ahí con resaltador y es precisamente la información, el decirle a alguien muchas veces la orientación sexual que considero tener, con la que conecto, con la que biológicamente, psicológicamente o culturalmente yo me he sentido y he conectado para poderla vivir, ha demostrado que va a favorecer un proceso de adaptación, ¿sí? Un proceso de adaptación o favorable o un proceso de desadaptación, es decir, me va a costar. La evidencia nos ha mostrado que cuando es positiva la recepción del entorno frente a mi orientación, probablemente mi salud mental va a ser mucho más equilibrada. Cuando es castigada, cuando es negativa, cuando es violentada, como tú lo decías, probablemente va a afectar mi salud mental. Sin duda alguna, sin duda alguna. Y los derechos de todo lo que tiene que ver con las comunidades sexualmente diversas han tenido su auge y han podido luchar un montón, porque ha sido una lucha de poderse visibilizar y termina generando en como la idea y la concepción de que genuinamente es un tema grande y que es importante y que tenemos que hablar de esto. Y me encanta, por ejemplo, el comentario que nos pone Más Cortés en los comentarios, ¿lo viste? Sí, estoy viéndolos, estoy aquí conectadísimo con usted. Bien, sí. Los tres me agradan, pero creo que Los tres. al primero, al macro. Sí, ella nos dice, la orientación sexual es tan única y diversa que tratar de explicarlo es un reto. Cada día se renueva y es determinado por cada persona. Se debe relacionar con la personalidad. Y además me encanta la segunda que dice, puede cambiar y variar de un momento a otro. Que eso ha sido algo que es fascinante y que incluso la evidencia nos muestra porque han hecho sus estudios longitudinales sobre la orientación sexual en las personas desde su adolescencia hacia su adultez y han mostrado que si bien, y esto ahorita lo vamos a hablar con nuestra invitada, porque teníamos esa pregunta que hacíamos entre los comentarios de si hay una edad en la que se define la sexualidad o la orientación sexual. Y creo que ha sido la pregunta más reñida que hemos tenido en redes. Quedó algo así como en un 49% sí y en un 51% no. Y la verdad lo que muestra es que la sexualidad puede ser fluida, ¿sí? Que tiende a mostrarse en cierta edad y puede mantenerse igual, pero también lo que muestra la evidencia es que cambia un montón y que las orientaciones sexuales pueden cambiar y que son fluidas y que es un espectro amplio, como lo dices tú, Más Cortés. Y precisamente por eso es que también sabemos que hoy por hoy probablemente lo que más puede favorecer a la claridad de esto, ojo lo que voy a decir, ya echémosle candela a esto, no a la aceptación, porque cada cual es libre de procesar, de interpretar como quiera cualquiera de estos fenómenos. Sí, no estoy hablando de la aceptación, pero sí de la comprensión. Está demostrado que sin duda alguna lo que nos va a permitir el comprender temáticas, situaciones y espectros como el de la sexualidad se basa en la educación. ¿Sí? La educación probablemente es la herramienta fundamental en todo esto. ¿Sí? Probablemente es la que nos va a ayudar a eliminar, a disminuir o a minimizar actitudes violentas hacia otros y también la que nos va a permitir, básicamente, como lo digo, comprender el por qué, veo los comentarios, comprender quién puede decir, vea que hay factores biológicos, vea esto es un factor cultural, vea esto tiene que ver con decisiones de vida, ¿sí? Vea esto tiene que ver con lo transversal que es la vida, en realidad, la vida. Estoy de acuerdo contigo, creo que este va a ser un espacio y me encanta que en los comentarios se esté dando como esa discusión, es una decisión, no es una decisión, es un resultado de otras cosas y creo que un poco cuando lo hablábamos era como, pues, pucha, hablemos de eso, ¿sí? Aterrizámoslo porque este tipo de discusiones que a veces suceden porque no sabemos muchas cosas, porque estamos muy influenciados, porque no conocemos, no entendemos, porque como lo decíamos y como lo hablábamos, es un tema complejo, ¿sí? Resulta en ciertas conductas o en ciertos comentarios que terminan afectando, violentando, generando un montón de daño en algo que genuinamente es, no sé, igual de importante a muchas otras cosas que nos atraviesan y que hablamos como si nada, que es hacia quién me siento atraído, hacia quién quiero tener una relación. Perfecto. Bueno, Dios mío, el chat, esto está como bueno, vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Gracias por sus participaciones, gracias por sus aportes, vamos a aprender y nada, bienvenidos y vámonos a una propaganda y venimos con la invitada. Hola, en LifeSense tenemos una nueva línea de agendamiento de consultas psicológicas.
Si quieres solicitar tu cita, puedes comunicarte por llamada telefónica o escribiéndonos por WhatsApp al número 311-508-9902. También tenemos otros medios de contacto que queremos que conozcas. Para recibir información y soporte sobre los servicios que ofrece LifeSense o comunicarnos tus sugerencias e inquietudes, puedes contactarnos al número 319-481-9262 o al correo servicioalcliente@lifesense.com.co. Si eres una persona que está interesada en cursos o en formación profesional, puedes escribirnos al correo electrónico formacion@lifesense.com.co. Y por último, si quieres conocer sobre nuestro portafolio para empresas, te invitamos a escribir al correo servicios@lifesense.com.co. Recuerda que en LifeSense tenemos las puertas abiertas para ti. LifeSense, por la vida que quieres vivir. Por la vida que quieres vivir. Eso me encanta, porque además tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy. Bueno, muy bien. Así es. ¿Quién nos acompaña hoy, Hernán? ¿Quién sube con nosotros? Daniela, doctora. ¿Cómo le va? Hola, Ceci, hola, Hernán. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien, gracias. Bueno, listo, entonces cuéntanos, ¿quién viene hoy? Claro que sí. Esta noche nos acompaña María Fernanda Valderrama Rodríguez. Ella es psicóloga con magíster en Mindfulness de la Universidad de Zaragoza. Tiene un máster en Ciencias de la Sexología. Es especialista en clínica sexológica y tratamiento individual y de pareja. También es especialista en educación y asesoramiento sexual de la Universidad de Almería en España. María Fernanda además es candidata a doctora en psicología por la misma universidad. Es miembro de la Sociedad Española de Intervención en Sexología y de la Asociación Colombiana de Salud Sexual. Entonces, bienvenida María Fernanda. Qué gusto tenerte en nuestro programa de Conectados con Life. Hola, Mafecita. Ay, Mafe, sí, ya está. Mafe, espera que estás muteada. Ya te desmuteamos. Ya. Ya, creo. Ahora sí. Buenas noches de Hola. nuevo. Gracias por tenerme aquí. Gracias por Hola, Es un estar acá. gusto y un placer estar aquí con ustedes de nuevo. Gracias. Y cada vez que escuchamos tu perfil y trabajamos contigo y conversamos contigo, sabemos el montón de aprendizajes que nos trae. Y en un tema como el de hoy, Mafecita, el programa va a ser tuyo y empecemos. Iba a decir más cosas, pero no, vamos pasito. Bueno, primero quiero decir que me maravilla que LifeSense ponga este tema sobre la mesa. Creo que es algo muy necesario e importante, así que me alegra mucho estar aquí hablando de este tema. Me encanta cómo lo llamaron, orientaciones sexuales diversas, y precisamente es de eso, ¿no? No hay una homosexualidad, una bisexualidad, sino hay muchas formas de vivenciar la sexualidad, y desde ahí partir en que el título está realmente muy bien. Okay. Así que, muy bien. Vamos, LifeSense. Muy bien. Sí. Bueno, pues Dani, arranquemos. Listo, sí. Pues nos pareció muy importante empezar por esta diferencia de la que también hablábamos entre orientación sexual, género y sexo, que muchas veces no tenemos tan presente. Bueno, hay muchos términos que tenemos que clarificar, entonces yo voy a intentar ser lo más metodológica posible para explicar un poquito esto. Entonces, bueno, el sexo, digamos que tenemos un espectro que es macho y hembra. Eso digamos que lo hemos dividido por lo biológico, ¿no? Los ovarios, los testículos, el pene, la vagina. Y tenemos también los cromosomas. Entonces tenemos en un lado hembra, macho, y en la mitad las intersexualidades. Las intersexualidades son varias y, bueno, podríamos quedarnos ahí hablando un poco sobre la intersexualidad, pero creo que ese no es el tema que nos atañe hoy. Pero decirles que eso también está ahí, que requiere mucha visibilidad, porque la intersexualidad la hablamos desde la diversidad, pero digamos que, no sé, es mi percepción, a veces no hablamos mucho de la intersexualidad o de las intersexualidades, y creo que también es un tema muy importante. Entonces, ese es el sexo, ¿listo? De ahí
hay una disputa sobre el sexo, porque entonces Judith Butler, no sé si la han leído, dice que por qué esto es arbitrario, ¿no? ¿Por qué nos empezamos a dividir dicotómicamente bajo estos criterios? Y entonces es como si nos hubiéramos dividido por el color de ojos. Entonces, los de color de ojos verde tienen estas características y así nos empezamos a dividir. Entonces, es arbitrario. De nuevo, no es algo natural, es algo que hemos ido construyendo. Entonces, desde esa división, todos esos significados tienen su valía en nuestra cultura porque nosotros se la imprimimos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros hicimos en la sociedad. Y desde ahí se enmarca lo que es la identidad de género. El género, ese término lo apodó John Money en 1947 y ese término está relacionado con mujer y hombre, ¿no? Y acá tendríamos fluido, ¿no? El género fluido. Entonces, pues hay ciertas características de lo que es ser mujer y ser hombre. De nuevo, esto todo arbitrario, ¿no? Pensemos, por ejemplo, ahora ya tenemos muchos más, es más visible, por ejemplo, los hombres que usan maquillaje, ¿no? Los hombres que usan tacones, pero en un punto de nuestra historia y nuestra cultura eso era determinado para cierto género, que de hecho los tacones los usaban los hombres, ¿no? Pero bueno, miren cómo va esto cambiando, a eso es a lo que me refiero un poquito. Y luego, entonces está esa expresión de género, que sería lo femenino, lo masculino y lo andrógino, que sería la mitad. Entonces, lo femenino, pues expresa socialmente, entendemos que hay ciertas características de eso. De nuevo, esto es algo construido, no es algo que haya venido y hayamos dicho esto es así, no, es construido. Y lo masculino también, y eso poco a poco se ha ido flexibilizando en el tiempo, ¿no? Entonces, lo que yo les decía y les quería ejemplificar, antes yo le preguntaba a la gente esto relacionado con los roles de género, ¿qué hay que una mujer pueda hacer que un hombre no pueda? Y al contrario, y si ustedes revisan, nada. O sea, todos podemos hacer todo, ¿sí? Con variaciones, ¿no? Por ejemplo, alguien me decía, bueno, una mujer no puede alzar cierto peso, pero lo puede hacer hasta cierto punto, ¿sí? Entonces, no es que no podamos hacerlo, todo es una construcción social. Entonces, bueno, de ahí tenemos la orientación. Entonces, tendríamos de nuevo el continuo, está la homosexualidad y la heterosexualidad. Aquí tendríamos la bisexualidad y todo lo que conlleva, bueno, la vivencia, perdón, yo me equivoqué, dije asexualidad, es la asexualidad y la pansexualidad. Y aquí entraría todo lo que tiene que ver con la heterosexualidad, homosexualidad y bueno, todo lo demás. Entonces, la sexualidad ya es un término muy diverso que se refiere, por ejemplo, en un principio a no sentir ningún tipo de atracción, ni sexual ni emocional por ninguna persona, pero ustedes sí notan, esto ha ido cambiando. Y dentro de la sexualidad se reconocen diferentes tipos de asexualidad o entran diferentes categorías ahí. Y la pansexualidad sería sentir atracción sin importar si la persona es heterosexual, homosexual, transexual, bisexual, ¿sí? Entonces miren que ese sería el continuo. Entonces esas son como las diferentes definiciones de lo que yo les quería explicar, porque desde ahí partimos. Si entendemos un poquito esos conceptos, digamos que ahí se clarifican ciertas cosas. No sé si fui clara como al explicar estas cosas. ¿Sí? Sí, fuiste clara, nos lo demostraste. Incluso como unas categorías que Hernán y yo no habíamos hablado, justo todo este tema de la pansexualidad, de la sexualidad, que es como que reduce una experiencia que es muy grande y que es muy difícil como de encauzar, pero es una buena forma de entender justamente esa diversidad que puede existir dentro de esa orientación sexual.
Ahí hay algo, otros conceptos, ¿no? El ser cisgénero, transgénero, transexual. Entonces, clarifiquemos un poquito eso por si aparece. Okay. Entonces, cisgénero es que yo me reconozco dentro de el sexo biológico que se me dio al nacer. Entonces, digamos, yo, todos mis cromosomas y fisiológicamente corresponden a lo que entenderíamos como hembra, y eso está relacionado con ser mujer. Si yo me relaciono con eso, yo no tengo ningún malestar y me siento relacionada con ello, eso es cisgénero. Pero si por el contrario, lo que ocurre es que siento malestar que no corresponde al sexo biológico que se me asignó al nacer, o sea, la categoría, pues sería trans, ¿sí? Y hay transgénero y transexual. Que tiene que ver más con la modificación de los genitales y otro tipo de circunstancias que se hacen para relacionarse más con lo que yo siento que soy, ¿no? Eso es. Mafecita, ¿qué tal si antes, no sé si Dani, si están de acuerdo, antes de continuar avanzando, ya que estamos aquí clarificando conceptos precisamente, Angie Socha nos hace una pregunta y es, yo tengo una pregunta. La pansexualidad no se entendería en algún punto como una bisexualidad, pero un poco estereotipada y sobre todo en algún momento pensando que puede ser un poco transfóbica. No sé si se hace entender. Saludos. Listo. No sé, Angie, si te entiendo muy bien, pero es decir que la bisexualidad sería transfóbica. No sé, esto es como algo que quiero clarificar, porque digamos que la atracción sexual y erótica y afectiva no estaría relacionada, digamos, con personas trans. No sé si te refieres a eso. Digamos que la bisexualidad afectivamente y sexualmente se dirige a una persona de mi mismo sexo o al contrario, ¿cierto? Solo esas dos categorías. Las personas pansexuales, su atracción está dirigida a personas de su mismo sexo, del sexo contrario, personas transexuales, personas que se relacionan más fluidas, ¿sí? Entonces, digamos que serían como muchas categorías que entrarían ahí. En la bisexualidad serían solo dos, ¿sí? Ok. Eso es. Genial. Claro. Pero no sé si ella se refería a eso o Angie, si nos puedes clarificar un poquito eso, súper te iba a bien. decir. Si quieres vamos avanzando, Angie, y ponnos el comentario, cuéntanos si sí quedó claro, si no quedó claro, si deseas que profundicemos en algo, aprovechando a Mafe. Bien. Bueno, entonces, seguimos. Sí, Mafecilla, una pregunta que tiende a surgir un montón cuando se habla de orientaciones sexuales diversas, y es la pregunta si hay alguna edad en la que se define como tal la identidad sexual o la orientación sexual de una persona. Listo. Una cosa, entonces, volvemos a los dos términos porque se refieren a algo distinto. Entonces, la identidad desde la Academia Americana de Psicología y Psiquiatría Infantil dice que a los 3 años ya se plantea la diferencia cultural que hemos mantenido de hombres y mujeres, ¿no? Pero más o menos a los 5 o 7 años eso se establece, es decir, el niño empieza a decir cómo se siente, ¿sí? Esto no se puede confundir con que hay niños que dicen, digamos, si se la pasan niños con otras niñas y se la pasan más con niñas y dicen como, yo me siento como una niña. Y es por, bueno, por el compartir y los juegos, ¿sí? Pero esto es más estable. Cuando, por ejemplo, pensemos en una persona que al nacer, digamos, se le dio, es macho y corresponde a hombre, ¿no? Pero entonces el niño empieza a decir que no, que se siente más como una niña y eso se mantiene y se mantiene en el tiempo. Ahí es cuando tenemos que poner atención, porque seguramente no viene de los juegos ni nada de esto, sino que pues no se siente identificado con ello. Eso ahí. Y la orientación
la orientación no hay una edad que digamos así se mantiene, no sé, cuando llegamos a la adolescencia se mantiene en la adultez, no, porque nuestra sexualidad es un continuo, es variable. Puede ser que en un tiempo determinado yo a lo largo de mi vida haya sido muy heterosexual, pongámoslo en esos términos, y resulta que conozco a alguien y solo a esa persona. Y esa persona me mueve un montón afectivamente y me atrae físicamente y sexualmente. Y nunca me había pasado, pero me pasa con esa persona y no tiene nada de malo. Pero eso es algo que puede ocurrir, ¿sí? No es algo que yo elijo. Yo no elijo a quien me gusta, o yo no elijo hoy me desperté muy heterosexual, mañana me despierto muy homosexual. No es algo que se elija. Es eso. Ok. Es algo que puede ir cambiando. O sea, yo justamente estaba contándole a Hernán al inicio que una persona me hizo esa pregunta tal cual, como ¿por qué será que, ella me hizo la pregunta frente a los hombres, ¿por qué será que los hombres llegan a cierta edad y después deciden voltearse? Y usan esa palabra como la decisión, y creo que es muy importante lo que hablas, Mafe, de que no es como que yo me levante y diga, hoy quiero ser diferente, si hoy quiero sentirme atraído sexualmente a otro, y la palabra elección es muy importante, incluso en los comentarios nos lo decían, es una elección, y me contestaban por ahí abajo, no sé si sea una elección. Sí, no es que yo elija un día ponerme tal cosa y al otro día no, es algo que me voy dando cuenta que me va sucediendo. Obviamente hay gente que tiene más apertura cuando le sucede y hay gente que no. Y eso depende de su sistema de creencias, bueno, de todo lo que configura cierta perspectiva, ¿no? Si está en una cultura un poquito más abierta, con mayor apertura, pues seguramente, y su familia es abierta a la situación, seguramente le será más fácil aceptar. A cambio de una persona que no, ¿no? Entonces depende también esa apertura. Perfecto. Claro. También teníamos una pregunta que la pensamos más con esto de que en esta época sí se tiene como un poco más apertura a hablar sobre el tema de la sexualidad diversa, no como esperamos de pronto, pero sí que de pronto estas cosas ya empiezan a hablarse de forma más abierta, de pronto en programas, en series, que se empieza a ver como más, sí, esta apertura. Y la pregunta que teníamos es si tener una orientación sexual diferente a la heterosexualidad puede ser como moda. Lo pusimos de esta forma, como, sí, para... ¿Cómo se habla? Sí, para cómo se habla. Ok, no es moda, pero me alegra mucho que hayan más modelos en todos lados sobre esto y que la gente sepa que no es solo heterosexualidad y homosexualidad, sino que hay otras cosas que se pueden vivir, ¿sí? Que la sexualidad es muy amplia y es muy diversa, y no solo diversa sexualmente, sino diversa en muchas cosas, ¿no? Entonces, me alegra que hayan muchos modelos, me alegra que cada vez tengamos esta conversación más frecuentemente, aun cuando sea desde la incomodidad, porque es necesario hablar, ¿sí? Así genera incomodidad, es necesario hablarlo, y creo que eso nos da cuenta del avance que estamos teniendo. Yo pienso que esto es muy necesario porque estamos hablando de personas, y las personas, así como unas tienen historias como muy tranquilas y con mucho bienestar sobre esto, también hay personas que sufren mucho, que son rechazadas, que hay discriminación. Por ejemplo, les voy a contar algo que me sucedió personalmente a mí. Resulta que unas amigas que venían de España me iban a venir y me preguntan, bueno, ¿y Bogotá qué tan gay friendly es? Y yo nunca había pensado en eso. Y me preguntaron, bueno, yo les dije, bueno, ¿a dónde quieren ir? Y me dijeron, bueno, tú siempre elige lugares que sean gay friendly. Yo decía, nunca ustedes se imaginan uno pensar a dónde puedo ir, dónde puedo tomar de la mano a mi pareja, qué sí, puedo hacer no? y qué no puedo hacer, ¿sí? Y yo nunca había tenido conciencia de eso hasta que ellas me lo dijeron.
Y miren que eso generalmente a uno no le pasa si uno es una persona heterosexual. Uno no piensa, bueno, voy a ir a un lugar hetero-friendly, o sea, ¿no? Yo voy a donde quiera, expreso mi afecto como sea. Si voy a un hotel, por ejemplo, y pido una cama doble, no me van a poner problema. En cambio, si voy con alguien que es de mi mismo género, pues me pueden decir como, sí, camas separadas, ¿no? Cosas así que para uno pueden ser normales si uno es heterosexual y las vive continuamente, pero cuando uno se lo plantea hay muchas cosas que pasan y que pueden ser muy dolorosas. Entonces, bueno, por ejemplo, una reunión laboral, hay mucha gente que no lleva a su pareja por lo que van a decir en su lugar de trabajo, por temor a perder su trabajo. Entonces, esto conlleva muchas cosas. Me haces pensar mucho, Mafe, perdón, me haces pensar mucho en una charla que vi justamente que hablaban de esto y el que hablaba contestaba la pregunta de ¿cuándo debo hablarle a mis hijos o a mis hijas de orientaciones sexuales diversas? Y él respondía a la pregunta un poco con lo que tú dices, como cuando nos hacemos la pregunta si tenemos que hablarle de heterosexualidad a nuestros hijos, lo hacemos y ya. Y tenemos esto tan internalizado de que hay una división tan grande y hay tanto como prejuicio y tanta marginación que es como, mejor dicho, tenemos que hablar un poco más de esto. Sí, generalmente el imaginario es que si los niños tienen este tipo de modelos, entonces se van a convertir en homosexuales, en heterosexuales, en heterosexuales y todo el mundo ya es, ¿no? Porque eso es así como se plantea socialmente. Pero otra cosa sería muy grave y no funciona así. De hecho, esto se ha investigado, yo no lo digo, no me desperté hoy, me lo inventé, sino se ha investigado. Y cuando ocurre y hay una educación sexual desde temprana edad sobre muchas cosas de estas, lo que empieza a ver es una sociedad mucho más abierta, mucho más diversa, con mucho bienestar. Cuando una sociedad es represiva, hay mucha violencia en la sociedad. Y si ustedes revisan cómo está Colombia, pues podemos decir muchas cosas. Así que se requiere educación sexual. Mafe, precisamente en esa línea, yo creo que algo que ha sido polémica muchas veces y puede tener mil interpretaciones, pues nos vincula a la siguiente pregunta que tenemos preparada. Ya vamos a las preguntas que están haciendo las personas en el chat, que nos parecen que están súper puestas en la conversación. Pero primera esta, Mafe, y es, entonces, ver o convivir con personas que tienen orientaciones sexuales distintas a lo que hemos llamado heterosexual, ¿influye en que mi orientación cambie? No, o sea, se han hecho estudios sobre, por ejemplo, hijos que son adoptados de parejas homosexuales y no influye. Son personas mucho más abiertas a la diversidad, o sea, abiertas a si están en un ambiente así no les molesta, no tienen que ser tolerantes, ¿no? Que es algo que se habla socialmente, hay que tolerar esas cosas, ¿no? Sino que son incluyentes, que si en algún momento identifican que su orientación cambia en un determinado momento, no genera dificultad, pero no es eso, no se trata de eso. No es como algo que un modelo y entonces yo lo copio. Entonces, si fuera así, como el modelo social es heterosexual, todos seríamos heterosexuales, porque se nos pega. ¿Ah? Total. Claro. Ok, gracias por tu respuesta. Me encantó eso. Sí, a mí también me gusta mucho. Creo que es un argumento que se habla mucho, por ejemplo, cuando se habla de adopción de parejas homosexuales, entonces que eso se pega, que eso se aprende, mejor dicho, que se normaliza, y por lo contrario lo que nos estás mostrando es que genera más flexibilidad cognitiva y por ende no van a tener tanto sufrimiento al estar expuestos a esto o incluso a tener dudas sobre su sexualidad, que parece ser más la norma de lo que creemos que es. Bien. Eso es. Entonces, yo quería hacerte una pregunta, hacer una pregunta que hace el público, Mafe, que nos hace Estefanía Cárdenas, y sí, me parece que es una pregunta
que es muy, no sé, bonita, ese valor. Ella quiere preguntar y te pregunta cómo podemos guiar a una persona cuando está confundida en su orientación sexual. Bueno, uno, si ustedes tienen el conocimiento, apoyarla y clarificarle ciertas cosas. Si tiene la posibilidad de ir a un terapeuta que le ayude a dar respuesta, por ejemplo, a esta confusión, es algo que se puede hacer. También acudir a alguna organización donde puedan darle respuesta a estas preguntas. Aquí hay muchas organizaciones, se me ocurre ahora Colombia Diversa, PIN Consultores, Liberarte, bueno, hay un montón. Y estos recursos los tenemos. Hay gente que va, se pregunta muchas cosas y con lo único que sale allí, porque no pasa nada malo, sino es con conocimiento. Y el conocimiento nunca está de más, así que es lo que podemos hacer, apoyar. Si tenemos conocimiento, dirigir a la persona, explicarle cosas. Lo siento por mis perros, tengo muchos perros por ahí, están sonando. Y bueno, básicamente es eso. Si ya la persona requiere apoyo terapéutico, pues buscarlo hay lugares especializados aquí, por ejemplo, en Colombia y en Bogotá sobre ello, así que lo que tenemos es recursos realmente. Poco a poco hemos ido avanzando en eso, así que es una gran fortuna. Uh-huh. Y en ese orden de ideas que nos mencionas del apoyo, que es muy importante en esta situación, ¿influye la familia, sí, como y el apoyo brindado por tu círculo social en la aceptación como de tu propia orientación sexual? Esto se ha investigado y depende de la persona, ¿sí? Okay. De la importancia que tenga para esa persona la aceptación de su familia, el contexto, ¿no? Eso se llama estrés por minorías, así se llama, y las minorías sería el contexto en sí. Ese autor, que es Meyer, dice que la familia, la cultura, todo eso hace parte de una minoría, pero quien le da esa importancia es la persona, ¿sí? Entonces, si para esa persona es importante que su familia la apoye y no obtiene el apoyo, pues ahí vendrán ciertas dificultades. Pero si al contrario ocurre, pues es una fortuna y una maravilla que pueda contar con eso porque es algo valioso para esa persona. Entonces no podemos generalizar. Hay gente que le da igual, hay gente que dice como, si mi mamá o mi papá se enojan, me da igual. Como hay gente que viene a consulta realmente con mucha tristeza y mucho sufrimiento por esto. Entonces depende de la persona. Ok, wow. Bueno, mira, tenemos otra pregunta de Tata Lozano. Bueno, nos saluda, buenas noches, excelente comentaristas. Gracias a todos los que están comentando. Dentro del espectro de las orientaciones sexuales diversas, una de las que ha tomado mayor fuerza es el ser queer. ¿Esta cómo se definiría? Bueno, el ser queer es despojarse de todo lo que socialmente se ha establecido y apelar a la libertad de quién soy yo, de lo que me gusta, de cómo me identifico, y eso es lo que apela el ser queer y el género fluido, ¿no? Más que cualquier otra cosa como un designio social o debo de comportarme de cierta manera o debo de ser de cierta manera, ¿no? Entonces, realmente no se establece desde esos dos polos, ¿no? Sino como desde lo que a mí me importa y me identifico con. Eso es. Es decir que queer es un término como que se despoja de las categorías, así como, no sé, soy bisexual, soy homosexual, soy heterosexual. ¿Se despoja de eso? ¿Es lo que estoy entendiéndote bien o no? O sea, sí se despoja de lo que es ser hombre y ser mujer, ¿sí? Okay. Como de lo que define cada categoría. Y ahí confluye, digamos que nosotros generalmente, si ustedes ven, hay una tendencia a etiquetarnos sobre algo. Y esa sería la etiqueta de no entrar dentro de esas categorías. Lo podemos poner o definirlo así.
Y esa construcción del ser queer la hace cada persona, o sea, ahí no hay como un estándar. Si ustedes ven mujer o hombre, hay un estándar, o sea, hay cosas que identifican a una mujer, cosas que identifican a un hombre. Okay. El queer o género fluido no tienen un estándar, ¿no? Sino depende de la persona. Ok, pero tiene que ver más que todo con la identidad sexual que con la Identidad de género. orientación sexual. Sí, la orientación ya es hacia dónde va mi deseo. Y ahí estaría relacionado con el género como tal. ¿Cómo me identifico yo? ¿En dónde me posiciono? Ok, bien. Muy bien, aprendiste. Un montón la claridad. No, pero venga, no entiendo. Okay. A mí me gustaría también traer otra pregunta que nos hacen en el público, Mafe. Y Catalina Ruiz nos pregunta, ¿qué recomiendas hacer para hablar del tema con familias que son muy conservadoras o apegadas a la religión? Bueno, es todo un reto acercarse realmente, porque hay gente que no tiene la apertura, ¿no? Y digamos que en eso es lo más importante, que las personas tengan apertura y que se movilicen a tener conocimiento sobre esto. Es maravilloso cuando ocurre que son familias que tienen, pues que se definirían como conservadoras o podríamos ponerles esa etiqueta, o que practican alguna religión y desde lo que ocurre les lleva a buscar información y a venir a un proceso terapéutico y a acercarse a ciertas organizaciones también para tener apoyo. Y eso es maravilloso, pero acercarse de primeras a esta situación es realmente desafiante porque hay gente que ni siquiera flexibiliza sobre eso, ¿no? No quiere oír nada de eso, así que es complejo. Pero iniciando estaría la motivación de las personas y si está, lo que podemos hacer ahí es explicar. Hay gente que, por ejemplo, lo relaciona con que fueron malos padres, dieron una mala crianza, se culpan. Y entonces cuando uno explica todas estas cosas, pues las personas entienden que no tienen nada que ver con eso, que no es que hayan hecho algo mal, que no es que sea un castigo, ni nada de esas cosas. Entonces, creo que ahí sería educar de nuevo a las personas. Si tienen la motivación, si vienen a conocer sobre esto, educar. Pero Mafe, entonces en esa línea a mí me surge una duda y yo creo que es importante ponerla sobre la mesa. Entonces, ¿qué tan...? Bueno, la evidencia nos pone sobre la mesa que sí sucede eso, pero ¿qué tan complejo es en la vida real? Desde la historia con consultantes, con lo que hemos tenido que vivir nosotros, tú con tu experiencia, ¿qué tan real es ese daño que se da cuando se recibe de manera aversiva la noticia de la orientación sexual de alguien? Cuando alguien decide hablar y poner en contexto mi orientación sexual es esta y se recibe de manera aversiva familiarmente, socialmente, ¿qué tanto puede llegar a dañar esto? Mucho, realmente se ha investigado y aparecen cuadros de ansiedad, depresión, digamos que el sufrimiento es alto, sobre todo hay gente que también se cuestiona y se está culpando y está haciendo, es decir, ese proceso no es solo hacia afuera como mi familia, sino hacia mí. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Porque socialmente, digamos que no es lo que más tenga visibilidad. Entonces, hay gente que dice como esto es distinto, yo estoy mal, soy el bicho raro, ¿qué me ocurrió? Y entonces también están lidiando con su propio proceso de aceptación y de revisar qué ocurrió ahí. Entonces, realmente puede generar mucho daño, pero también depende de la persona, lo que les decía. Hay gente que hace su proceso, que entiende que su familia no va a flexibilizar sobre esto y que es algo que no determina tampoco la interacción que tienen con ellos. O sea, si la familia está dispuesta a tener interacción, es algo que se acepta. O sea, acepto que mi familia no tiene
apertura sobre lo que les conté y no se enganchan o no se relacionan con eso. Como hay personas que sí, hay gente que pone distancia, ¿no? Si su familia, sus amigos no están dispuestos a dar frente a esto, pues dicen, yo voy a cortar la interacción, no me interesa tener relación con una persona que no pueda aceptar quién soy, ¿no? Porque realmente si ustedes ven, es una parte, gran parte de quién es uno y de cómo vivencia su vida. Pero entonces en ese camino encontraríamos personas que probablemente está bien, entonces decido apartarme, esto no va a ser, no me vincularé desde ese sentido con mi familia, pero también encontraríamos un grupo poblacional que preferiría hacer silencio y mantener un nivel de sufrimiento prolongado, ¿no? También, también, sí, es algo que se ve, ¿no? Que hay personas que dicen, bueno, yo no lo manifiesto, hay personas también que viven con su pareja, digamos, son una pareja lesbiana, una de las chicas ha hablado con su familia y la otra no. Y eso conlleva sufrimiento no solo porque su familia no lo acepta, sino porque tiene problemas en la interacción con eso, ¿no? O porque no lo quiere comentar con su familia, ¿no? Okay. Que además también tenemos que tener en cuenta que como todas las personas son libres de hacer esto visible o no. Y hay gente que tenerlo privado no les genera daño. De hecho, hay gente que dice como, bueno, me quita un montón de problemas de encima. Depende. O sea, no necesariamente hay que, voy a usar la frase de cajón, ¿no? Hay que salir del closet para sentirse parte de. Hay gente que ya es parte de y dice, no lo voy a hacer porque perdería muchas cosas ahí y está bien para mí así. Entonces, depende. Okay. Nuestro famoso depende de la psicología. Pero me parece justamente, Mafe, que tú justamente pones este espectro de las diferentes posibilidades que pueden surgir. Entonces, puede ser que yo escoja aceptar a mi familia, estar cerca de ellos, aunque ellos no acepten o no hablen de mi sexualidad. Está también bien querer como divorciarme un poco de esa familia, porque si no aceptan esa parte de mí, no quiero ser parte de eso. Está bien querer hablar sobre mi sexualidad y está bien no querer hablar de mi sexualidad, ¿sí? Depende un montón del efecto que tiene en mí y de cómo eso... Dime. Ahí hay algo importante y es que no se me puede pasar porque esto lo he visto en otros terapeutas y es, yo puedo tener ciertas creencias sobre ciertas cosas y como terapeuta yo puedo creer que yo tengo que instar a mi consultante a que le diga a su familia como un objetivo, ¿no? Como algo de avance. No, eso no es adecuado. Es dependiendo de las necesidades que tiene esa persona. Si la persona te dice, mire, yo vengo aquí porque quiero que me ayude a aprender la mejor manera de decirle a mi familia que soy gay, pues lo hacemos con toda. Pero si la persona viene por otra situación, porque está sufriendo por otro motivo y no quiere decirle a su familia, no es que instemos o presionemos a la persona, sino hay que acompañarnos. Nosotros somos guías y de eso se trata. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, y entonces... Sí, teníamos también una pregunta pensando en lo que también nos podían preguntar las personas y también lo hemos hablado como ya en varios momentos y es si existen aspectos determinantes como biológicos, culturales, psicológicos, sociales en las orientaciones sexuales de las personas o cómo va ligado con la elección propia. Entonces sí creo que también es como recoger muchas cosas de lo que ya has dicho. Y clarificar eso. Sí, y justo eso, la elección de la decisión. Y justo nos hacen una pregunta en el público que tiene relación en eso y nos preguntan si, por ejemplo, la epigenética tiene correlación con la orientación sexual. Entonces, vino en el momento adecuado tu pregunta, Dani. Bueno, gracias a todas las personas que han participado, a Cristina, a Cristian, a Tata Lozano que han participado. Muchas gracias por sus preguntas.
Para concluir esto, bueno, ya sabemos que no se elige, se ha estudiado ciertos aspectos, ¿no? Lo biológico, lo genético, lo hormonal, lo cultural, la vivencia con unas personas que sean homosexuales, bisexuales, bueno. Y lo que se ha encontrado es que es un compendio de muchas cosas que pueden ocurrir, ¿sí? Se ha investigado, por ejemplo, sobre algo biológico e incluso se han investigado cosas somáticas que tienen que ver con las diferencias fisiológicas que tienen las personas, o sea, se han comparado personas homosexuales con las que no se identifican como tal, y lo que dicen es que, por ejemplo, los dedos de la mano derecha, si no estoy mal, se modifican, o sea, están más largos estos dos dedos. Hay estudios de eso, ¿sí? Okay. Que vienen de los años de la papaya. Hay estudios que dicen que porque el crecimiento del pelo... Uy, marica, ahí sí me jodí. Okay. Que por la forma del crecimiento del pelo, entonces eso revela que sí o que no, ¿no? Falta estudiar muchísimo sobre esto. Falta mucho conocimiento sobre esto y generalmente esto se ha relacionado más con estudios que van a lo negativo, o sea, la vivencia negativa, que hacia una mirada positiva. Yo, por ejemplo, les puedo recomendar algo importante que pueden leer y que es un estudio hecho aquí en Colombia y es el que realizó Miguel Rueda en la Universidad de los Andes. Y ese estudio lo que hizo fue analizar toda la orientación sexual, relacionar cómo se iba estableciendo en nuestra sociedad colombiana la vivencia de esa orientación diversa y habla sobre los prejuicios de esto, ¿no? Entonces muchas personas se mantienen en los prejuicios para sí mismas, ¿no? Aprendidos desde la cultura y no sé, me parece algo súper importante y ahí él clarifica muchas cosas, él lo divide en 4 cosas, está el comportamiento, lo cognitivo, está lo relacional y lo emocional, ¿sí? Entonces él lo ve así y así se va estableciendo, digamos, cómo se empezó a relacionar esa persona de esa manera, ¿sí? Como a evaluar desde esos 4 aspectos. Lo biológico, pues, por ejemplo, lo que se ha notado es cambios en la testosterona libre, o sea, se han encontrado niveles de testosterona más altos, se ha encontrado niveles hormonales diferentes en comparación, se han encontrado en estudios cuando se comparan gemelos, donde uno, digamos, dice que es gay y el otro no, entonces comparan los cromosomas y se han encontrado cambios en ciertos cromosomas. Eso es lo que tenemos en evidencia, ¿sí? Pero no hay amplios estudios que nos digan, sí, definitivamente esto es biológico o esto es cultural. No, nunca hemos llegado a esa conclusión. De hecho, las conclusiones son más que todo, es un compendio de ciertas cosas, ¿no? No sé si fui clara, me fui por las ramas. Creo que sí. No, yo ¿Sí? Vale. María Fernanda, que gracias, que muy amable, que como siempre su merced sabe un montón de todos estos temas, que nos enseña un montón, que me clarifica mil cosas en mi cabeza. En serio, mil gracias. Bueno, con gusto, es un placer para mí hablar sobre esto, explicar muchas cosas que son necesarias en general. Y bueno, me alegra que nos hayan hecho tantas preguntas, su apertura, así que muchas gracias. A pues ti, sí, gracias. Dani, alegría tenerte acá. Ceci, gracias. Bueno, pero Mafe, no te vayas sin que Ceci nos cuente cuál va a ser nuestro próximo programa. Claro que no. ¿Cuál va a ser nuestro próximo programa? ¿De qué vamos a hablar? La semana que viene vamos a estar hablando del
famoso TOC, ¿sí? Ujú. De eso que decimos por ahí, no, es que yo soy súper obsesiva, soy súper limpia. Vamos a diferenciar entre qué es un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo. Vamos a clarificar un montón de información, vamos a desmitificar mitos, vamos a hablar de tratamiento, de todo lo que tiene que ver con eso. Cuando las obsesiones nos gobiernan, vamos a hablar de todo eso y creo que es importante en este momento, ¿sí? Porque no logramos diferenciar en cuando me tengo que lavar las manos por COVID o porque es obsesión o cómo funcionará todo esto. De eso vamos a hablar, nos vamos a ver en 8 días con ese tema. Mafe, te esperamos como ¿cómo se dice? Como invitado, como espectadora, eso. Gracias Claro a que todos por sí. conectarse. Nos vemos en 8 días. Feliz noche a todos. Vale. Feliz noche. Feliz noche. Gracias. Chao.